Muy buenas tardes, querida profesora. Mi nombre es Juan Gutiérrez, hago parte del curso de Zootecnia y en el día de hoy vengo a hablarles sobre el artículo que escogí en el trabajo de la tarea 3. Sobre el artículo nos habla sobre la revisión científica, que nos dice que sobre los hongos como fuentes de proteína, comestibles y alimentación animal. El objetivo del estudio, primero, revisar el estado del arte en producción a partir de las levaduras y hongos filamentosos, analizando sustrato, el proceso y el rendimiento proteico. Segundo, podemos describir las características nutricionales y comerciales de los hongos comestibles, más cultivados a escalas globales. Tercero, examinar alimentos fermentados de origen fúngico como fuentes complementarias de proteínas de alta calidad biológica. Cuarto, evaluamos los marcos regulatorios y aplicables a productos fúngicos para consumo humano y animal. Y quinto, que identificamos el riesgo de seguridad, que son las micotoxinas, ácidos y nucleicos, y las alergias buenas de prácticas manufacturas. Aquí seguimos con la metodología. En la metodología encontramos el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo encontramos este cuadro que podemos ver, visualizar, que es la revisión sistemática de la literatura científica. En el primer cuadro encontramos que es lo que vamos a organizar, que son el planeamiento del problema. Segundo es la revisión de la literatura. Tercero, clasificación de fuentes fúngicas. Cuarto, análisis de la producción. Quinto, evaluación nutricional. Sexto, seguridad y regulación. Y séptimo, la síntesis y conclusiones. En el criterio de inclusión, podemos observar que están las revistas indexadas, el reporteo, organismos internacionales, los últimos 20 años. También lo vamos a realizar también los registros de patentes y datos de mercado verificados. Aquí vamos mostrando ya un poco los resultados en las proteínas unicelulares. Como podemos ver, ¿qué es la SCP? Que nos habla de proteína proveniente de biomasas microbianas producidas por fermentación controlada, que son utilizadas como sustituto de proteínas vegetales o animales, tanto para humanos como para animales. Vemos también aquí en esta tabla el rendimiento proteico por sustrato, o sea, selección. En sustrato tenemos residuos de tomate, cáscara de camarón, paja de trigo, suero de queso, melaza de soja, glucosa y cáscara de naranja. Como podemos ver ahí, están lo que son las dimensiones de la cepa y el porcentaje de proteína que contiene cada uno de ellos. Seguimos. Aquí vamos a hablar de los resultados de los sustratos y procesos de fermentación, el procesamiento de cada tipo de fermentación que obtenemos aquí. Por ejemplo, la fermentación sumergida es cultivo en medio líquido estéril, mayor control de variedad, que requiere centrifugación, filtración para recuperar biomasa, usando un quórum, o sea, un cultivo continuo. Tenemos aquí la fermentación en estado sólido, que es un microorganismo sobre sustrato sólido sin agua libre, que favorece el crecimiento fúngico y que le da mayor concentración de biomasa y que el rendimiento proteico bajo costo operativo y es ideal para los residuos. Tenemos el feedback,
que es la alimentación controlada del sustrato para mantener condiciones óptimas, usando producciones de cerealizaje limitantes a escalas industriales por demanda de CO2. Aquí tenemos la tabla donde nos habla de los sustratos de bajo costo más utilizados. Como podemos ver ahí, nos habla de cada uno de ellos. Aquí tenemos los resultados de hongos comestibles y nos da un balance global de lo que es la producción que hubo en el 2019 millones de toneladas. Y nos diferencia aquí en diferentes países, como China, Japón, Estados Unidos y el resto, entre otros. Y aquí hablan, nos muestra de las especies más cultivadas en esos países. Como podemos ver, ahí está el champiñón blanco, la seta de ostra, el shiitake, la oreja de madera y todo lo demás. Podemos ver la siguiente tabla, que son los resultados de los alimentos fermentados de origen fúngico. Hablábamos al comienzo de eso. Aquí la primera tabla nos habla de Kenfir, que son, dice microorganismos, y nos muestra ahí cada uno de ellos, como su nombre, el proceso, la nutrición y el beneficio que da cada uno de esos alimentos fermentados. Aquí en el resultado de mercado global de proteínas fúngicas, podemos ver aquí la tabla de resultados que hubo en diferentes años en cada mercado. Aquí tenemos las empresas líderes que lideraron en ese momento ese resultado. Aquí tenemos y hablamos de la seguridad de las proteínas fúngicas. Y tenemos aquí las micotoxinas, ciertas cepas que pueden producir toxinas bajo condiciones alteradas. Es monitorizado genómicamente PNAT versus gramínea, que es el control de GMP, que es obligatorio. Tenemos los ácidos nucleicos, el ARN, que contiene el contenido de 7 a 10% en hongos. Y es metabolizado a ácido úrico. El riesgo de litiasis, un litiasis renal, máximo permitido 1% para el consumo humano. Y un procesamiento térmico para reducirlo. Tenemos las reacciones alérgicas, que son reportadas en pacientes con alergias a mohos, casos de anafilaxia. Tenemos urticaria y síntomas reales. Hipersensibilidad de tipo 1 documentada. Tenemos los contaminantes del sustrato, que son hidrocarburos en parafinas, metales pesados en sales minerales, pesticidas en residuos agrícolas. Los sustratos deben ser libres de tóxicos. Usa glucosa en medio definido. Entonces la seguridad gestionable con cepas estandarizadas, con control ARN menor a 1% de inactivación celular, monitoreo genómico o continuo. Aquí en el resultado de marco regulatorio e internacional, miramos el primer cuadro, está de color verde, que nos habla de los nuevos alimentos que hubo en esa época, que dice que exige evidencia científica robusta de seguridad y aplica
a cepas no consumidas antes del 1997. Clasificados como alimentos o medicamentos según el uso propuesto. Tenemos aquí el alimento GEN, más restrictiva en Estados Unidos, etiquetado con GM obligatorio, que es aplicable para levaduras como Perfect Dine en mercado europeo. Catálogo de pienso. A prueba de 3 productos proteicos crudos, Cerevisiae, varios sustratos vegetales. Tenemos la Yaruguay lipolítica, que es un aceite vegetal. Tenemos la Aspergillus niger, que es malta, trigo para enzimas. Y ahí tenemos el último, que es la cepa aprobada para alimentos. Acá en el color azul nos habla un poco de la regulación, es el enfoque centrado en el producto. La FDA, que regula la seguridad del producto final, no el proceso de producción ni el sustrato utilizado. Mayor flexibilidad para los productos de SCP. La GRANS nos habla de que son las levaduras de cerveza que tienen historial de seguridad reconocido, menos barreras para cepas con historial documentado. También nos dice de regulación GM, que es un proceso menos restrictivo que la EU, no requiere etiquetado obligatorio de alimentos y permite acceso más rápido a mercados para mi microbios genéticamente modificados. Tenemos la vigilancia del postmercado, que es la FDA monitorizada, el reporte de eventos, casos analizados para Worm y mayoría de alergia o alergia. Aquí tenemos un poco de la discusión de lo que nos ha mostrado el problema o la situación. Y es que nos dice que las ventajas estructurales de los hongos como fuentes proteicas son producción continua e independiente de temporadas y tierras cultivables, que es una ventaja estructural frente a las leguminosas y ganadería. Conversación eficiente de residuos agroindustriales, proteínas, que es un doble beneficio ambiental y económico. Nos dice también el perfil de aminoácidos comparables a proteína animal, con aporte adicional de gluconas, que son fibras, y vitaminas del grupo B. Alta escalabilidad tecnológica, desde producción artesanales hasta mega plantas industriales continuas. Y aquí nos habla un poco de las limitaciones y barreras identificadas, como podemos ver, el contenido de ARN, regulación restrictiva, alergias documentadas, aceptación pública. En discusión, análisis comparativo de fuentes proteicas, nos muestra un cuadro donde nos da el avance que se ha tenido en cada uno de esos análisis comparativos en esa fuente de proteica. Y podemos ver ahí donde cada criterio tiene su proteína animal, unas altas, otras han sido completas, otras el uso de residuos no ha sido. Y nos dice la proteína vegetal, si está en media, si está alta, cuántos meses al año. La proteína fúngica, que el tiempo de hora de producción del contenido proteico, el porcentaje, la estacionalidad, si sí o no, y la escalabilidad, que si es alta en proteica fúngica. En conclusión del estudio,
la alternativa proteica versátil y viable, los hongos son los únicos organismos capaces de crecer sobre sustratos de muy bajo costo, sin luz solar ni tierras cultivables, produciendo proteínas de calidad comparables al animal. Viabilidad industrial demostrada. Prueba que la producción industrial de CSCP fúngica es técnica y económicamente sostenible a escalas globales. Plataformas fermentadas con valor añadido. Como podemos ver, tenemos ahí que son las fibras y micronutrientes en un único producto accesible, culturalmente arraigado y digestivamente optimizado. Seguridad gestionable, que son los riesgos, son controlables mediante la GMP, monitoreo genómico, reducción de nucleóticos y etiquetado adecuado. Y no último, la estabilidad condicionada, que es el futuro que depende de regulación diferenciada o los riesgos reales, o inversiones en comunicación científica, del desarrollo del proceso de la CCF con residuos locales en países de renta media y baja. Muchas gracias. Esto fue... Le doy aquí para... Le doy para... Listo, vamos a